Le damos el uso de la palabra a uno de los citantes de este debate de control político, el honorable representante Juan Felipe Lemus, del departamento de Antioquia. Tiene el uso de la palabra, honorable representante. Presidente, un saludo muy especial para usted, para la señora secretaria, para el doctor Carlos García, director nacional de Invías, para mis compañeros y para quienes hoy asisten en la mañana a este recinto. Como es un debate extenso, amplio, señor director, en el que se le pregunta a usted por diversos temas, voy a referirme en mi intervención a tres temas que son de mi interés. Primero, túnel de la línea. Segundo, autopistas de la prosperidad. Y por reflejo, señor director, en lo que nos compete a nosotros como representantes de Antioquia, lo que tiene que ver con la circunstancia actual del denominado Túnel del Toyo, una obra de importancia estratégica para nuestro departamento, especialmente para Urabá, una de las regiones más importantes de Antioquia del país. Este debate, señor presidente, queridos compañeros, lo citamos desde el mes de julio del año 2014, señor presidente. 2 años después de que la proposición fuera aprobada en el seno de esta comisión, tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. Desde luego, señor director, las circunstancias que dieron origen al mismo inicialmente a la fecha de hoy han cambiado. En esa época, compañeros, el famoso túnel de la Niña o túnel del segundo centenario que estaba ya en ejecución, el contrato 3460 de 2008, presentaba en ese momento problemas graves, serios, que obligaron a la Contraloría General de la República a emitir un control de advertencia, que obligaron a Invías a tomar unas decisiones que después reversó. Yo he leído, señor director, con juicio y detenimiento la información que ustedes nos han remitido. Voy a hacer un recuento, honorables representantes, de lo que ha pasado desde el 2004 hasta el día de hoy. Porque, señor director, si bien es cierto, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transportes, la Dirección Nacional de Invías, tomaron unas medidas junto con los contratistas, los tribunales de arbitramiento, para garantizar que ese contrato pudiera ejecutarse, y la fecha estimada de terminación del mismo es 30 de noviembre de este año, y de acuerdo a la información suministrada por ustedes, a la fecha presenta un avance del 83% del total de la obra contratada. Yo que conozco un poco el tema contractual público, al revisar la información que ustedes nos presentan, me surgen muchas dudas que de manera puntual y en el transcurso de mi intervención le iré planteando para que usted tenga la amabilidad de resolvérmelas en su intervención. Y quiero iniciar, compañeros, diciendo que el túnel de la Línea, conocido como cruce
de la cordillera central que comunicará a Bogotá con el puerto más importante de Colombia en el Pacífico, Buenaventura, es una obra que yo diría es la obra que en el país, señor director, tiene más documentos COMPES aprobados por el gobierno nacional, definiendo no solamente la importancia estratégica de la misma, sino la necesidad y la urgencia de que ella se materializara, se llevara a cabo para reducir desde luego los tiempos del transporte y garantizar una infraestructura vial adecuada que comunicar ese puerto, que es uno de los puertos más importantes del país, que por ahí entra el 36% de las importaciones de Colombia y que seguramente con la finalización de esa obra tan importante, pues su importancia será mucho mayor en el desarrollo económico y ahora en este escenario de internacionalización de la economía en el que se ha venido entrando Colombia. A través de los documentos COMPES 3084 del 2000, 3396 del 2005, 3445 de 2006, 3485 de 2007, 3511 de 2008, 3795 de 2013, 3846 de 2015, el Gobierno Nacional declaró la importancia estratégica de esa obra y definió, señor director, que fuera el Instituto Nacional de Vías quien adelantara las contrataciones respectivas, pero además determinara, Antonio, usted que amaneció hoy tan santista, determinara los diseños definitivos de la obra que se iba a llevar a cabo. Y efectivamente ustedes lo hicieron, señor director. Esa obra se concibió inicialmente en 3 etapas. La etapa 0, que iba desde el año 2005 al año 2009, y no me estoy inventando nada, director, es la información que ustedes nos enviaron. Pero quiero hacer un recuento para que los compañeros lo conozcan y para que la opinión conozca la historia de lo que ha venido sucediendo con el túnel de la línea. En esa etapa 0, sí va a ser la excavación o construcción del denominado túnel piloto, que será el túnel de rescate, como lo definen los técnicos. A la fecha de hoy, señor director, ese túnel primero no fue ejecutado en el tiempo inicialmente previsto, luego todavía está en ejecución y como ustedes lo mencionan, se suscribió un contrato para la terminación del mismo, un contrato que tiene el 30% de avance y que debe finalizar a 31 de diciembre, de acuerdo a la información por ustedes presentada de este año. Y ahorita me voy a referir de manera puntual a eso. La etapa 1, compañeros, la construcción del túnel principal, del túnel denominado unidireccional, con unos elementos adicionales en esa etapa número 1, que debía ejecutarse o que está en ejecución desde el año 2009 y cuya finalización será en el año 2018. Eso tenía 3 elementos: construcción túnel unidireccional, construcción segunda calzada entre Calarcá, y esto le interesa a usted, Toño, porque es su departamento, Quindío, entre la doble calzada entre Calarcá y el intercambiador de las Américas, la construcción de la segunda calzada entre el intercambiador Bermellón y Cajamarca, ya en el departamento del Tolima. Y había una tercera etapa planteada, que es la construcción del segundo túnel, pero que sobre ese tema seguramente no hay recursos, ni hay proyección, ni se ha definido absolutamente nada. En la etapa de construcción del túnel se adjudicó
seguramente después de un proceso licitatorio adelantado por ustedes, a una unión temporal denominada Segundo Centenario. Se firmó el contrato 3460 de 2008. Escuchen bien esto. Precio global y fijo de ese contrato, 629.000 millones de pesos aproximadamente. 629.000 millones de pesos destinados a tres cosas: la construcción de 8.6 kilómetros del túnel principal, la construcción de 9.3 kilómetros de la segunda calzada Calarcá Intercambiador de las Américas y la construcción de 8.8 kilómetros segunda calzada Intercambiador Bermellón y el municipio de Cajamarca, en el Tolima. En ese contrato, y esta es la primera pregunta o la primera inquietud que me surge, señor director, en ese contrato o en ese proceso licitatorio, en la planeación del mismo, no se incorporaron unas obras adicionales que en los documentos COMPES 3485 de 2007 y 3511 de 2008 fueron contemplados y que además son necesarios para que esa obra tan importante pueda efectivamente ponerse en funcionamiento. Porque nada se gana el Estado haciendo el túnel, haciendo el revestimiento, pavimentándolo, si no se le ponen los equipos tecnológicos para efectos de garantizar el paso por ese túnel de los vehículos. Tampoco fueron consideradas el tema de la definición de predios, la adquisición de los equipos electromecánicos del túnel principal, la terminación del túnel piloto y la construcción del intercambiador Versalles. La primera pregunta, señor director. Cuando uno se remite a la normatividad contractual de este país, lo primero que allí se establece es que antes de adjudicar un contrato, sobre todo un contrato de obra pública de la magnitud del túnel de la línea, en la etapa de planeación contractual debía haberse advertido, si ya en un documento COMPES estaba claro que para que la obra pudiera prestar el servicio requerido era necesario contratar esos elementos adicionales. La primera pregunta que me surge: ¿cuál fue la razón por la cual Invías no incorporó esos elementos adicionales en ese proceso de licitación pública adelantada? Con todo respeto, en la información que nos envían, eso no está claro, por eso le pido ahorita me lo responda. Continuando con la historia de lo que sucedió con ese contrato, queridos compañeros, en septiembre del año 2014, cuando en los medios de comunicación nacional observamos el ruido que se empezó a generar por un posible incumplimiento de parte de la Unión Temporal Segundo Centenario encargada de la construcción de la obra, la interventoría del proyecto emitió un informe técnico en el que solicita a Invías, a través del oficio 998-015-7-4199 del 14 de septiembre del 2014, solicita a Invías declarar el incumplimiento del contratista y por ende declarar la caducidad de ese contrato. Y les resumo los 4 argumentos que plantea la interventoría en ese oficio.
habla del incumplimiento de la terminación de la obra en el plazo inicialmente establecido, se refiere también a la carencia de los recursos económicos y materiales para terminar la obra por parte del contratista, se refiere a los incumplimientos ambientales por parte del contratista e incumplimiento en la ejecución de la obra de las especificaciones técnicas inicialmente definidas. Con base en ese oficio, la Contraloría General de la República, que me preocupa mucho, señor presidente, que nunca vengan tampoco a esta comisión. Ah, sí está el delegado. Ah, excúsenme, no los había visto. Cuando preguntaron si estaban, dijeron que no habían llegado. Ese maderazo, excúsenme por él. En comunicación del 26 de febrero del 2015, compañeros, hace un control de advertencia y le dice a Invías, señores Invías, por favor, revisen el tema para evitar afectaciones graves en materia ambiental, pero especialmente para evitar sobrecostos en la ejecución de la obra. De manera acuciosa, señor director, ustedes, a través de la resolución 330 del 2007, de enero 27 del 2015, después de garantizar el debido proceso que en esas materias es necesario adelantarlo para tomar esa decisión que en contratación estatal es como la pena privativa de la libertad, es la última ratio, la declaratoria de caducidad de un contrato. Ustedes toman la decisión de declarar la caducidad de ese contrato. Ustedes, compañeros, saben qué significa declarar la caducidad de un contrato estatal. Cuando hay afectación grave al cumplimiento del objeto contractual definido, valga la redundancia, en el contrato celebrado, cuando no hay posibilidad de que ese contrato pueda ser cumplido y terminado conforme a las condiciones iniciales establecidas en los pliegos de condiciones, luego trasladadas al contrato estatal después de la adjudicación. Ahí me asalta una duda, señor director, que no me queda clara. Hasta ahí van muy bien. Pero resulta que en abril, el 6 de abril, después de 3 meses de haber declarado la caducidad, de haber encontrado válidos los argumentos de la interventoría, de haber revisado el informe presentado por la Contraloría donde hacían el control de advertencia, el Instituto Nacional de Vías cambia de opinión y decide revocar la declaratoria de caducidad. En el documento que nos entregan, hacen ustedes alusión a 2 tribunales de arbitramiento, interpuestos seguramente o solicitados seguramente por el contratista. La otra pregunta ahí, ¿por qué, señor director, después de que se declaró la caducidad? Porque esa decisión de declarar la caducidad de un contrato no es una decisión que se pueda tomar a la ligera y simplemente porque uno un día amaneció de mal genio y dijo, le voy a cobrar a este contratista que está incumpliendo, sino porque tienen que pesar razones muy fuertes para tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Por qué cambia de posición el Instituto Nacional de Vías? Esa pregunta, señor director, no está clara en la información. Plantean ahí que en esos tribunales de arbitramiento el contratista aduce que la responsabilidad del incumplimiento, de la demora en la ejecución de las obras, queridos compañeros, obedece a circunstancias ajenas
a la voluntad del contratista. Luego establecen ellos que hay un desequilibrio económico y financiero del contrato y hacen alusión a 3 temas puntuales. El primero, que cuando llegaron a hacer el túnel, cuando estaban haciendo el túnel, se dieron cuenta, señor director, que el revestimiento que inicialmente iban a hacer del mismo no correspondía al revestimiento que necesitaba el túnel realmente para garantizar unas condiciones de seguridad, aduciendo que hay un riesgo geológico y que esa montaña filtra demasiada agua, y entonces que lo que inicialmente se había previsto había que cambiarlo. Entonces eso da lugar a la configuración, señor director, de la teoría de las sujeciones materiales, que son una de las causales de restablecimiento económico del contrato. Hablan también de que hay mayores cantidades de obra y hacen referencia a unos efectos económicos generados por una resolución expedida por Invías sobre interpretación unilateral del contrato que da lugar a un hecho del príncipe, una decisión unilateral que cambia las condiciones del contrato y que genera una afectación económica al contratista. Ahí me surge otra duda. Si el COMPER dice, señor director, que era obligación del Instituto Nacional de Invías de hacer los diseños definitivos, y cuando me estoy refiriendo a diseños definitivos no estoy hablando de Ingeniería 1, ni estoy hablando de Ingeniería 2, estamos hablando de ingeniería de detalle, y desde luego es muy complicado prever todos los riesgos, sobre todo cuando se trata de contratos de obra pública, porque casi siempre se generan circunstancias excepcionales, no concebidas inicialmente en la etapa de planeación, ni en los estudios técnicos realizados. Pero, ¿por qué, señor director, si la tecnología ha avanzado tanto, si Invías, que hay que reconocerlo, viene cumpliendo una tarea muy importante, por qué no se identificaron ese tipo de riesgos al momento de realizar los estudios técnicos y en la etapa de planeación contractual? Y me preocupa porque eso ha generado un sobrecosto adicional a la obra, que ya lo vamos a observar. A raíz de esas circunstancias, se establecen unos tribunales de arbitramiento en los que está Invías y el contratista. En esos tribunales de arbitramiento, Invías hace una conciliación después de haber declarado la caducidad del contrato y luego la revoca, y va y hace una conciliación. Y en esa conciliación, el contratista incumplido, con informe de interventoría, con revisión de Contraloría, con declaratoria inicial de caducidad, pasó a ser el bueno de la película, señor director, porque en la conciliación del Tribunal de Arbitramiento se reconoce que efectivamente hay un desequilibrio económico y financiero del contrato y que la culpa no es del contratista, y entonces que hay que reconocerle unos valores adicionales, y ya me voy a referir. En ese acuerdo conciliatorio se definieron varios elementos, voy a referirme a los más importantes. Uno, se amplió el plazo de ejecución de la obra hasta el 30 de noviembre del 2016. Dos, se excluyó del contrato la etapa de operación. 3, póngale cuidado a esto, se reconocieron
74.446 millones de pesos adicionales al valor inicial del contrato de 629.000 millones de pesos al contratista, aduciendo que había efectivamente un desequilibrio económico generado por riesgos geológicos, teoría de sujeciones materiales. Director, ¿los diseños quedaron mal hechos? Esa pregunta no está clara, los diseños definitivos. Después, otro reconocimiento de 20.302 millones de pesos en el ítem 12, también la razón, riesgo geológico. El 27 de marzo suscribieron ese acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal de Arbitramiento por valor de 106.000 millones de pesos inicialmente, luego tuvieron que adicionar 26.000 millones de pesos. Esta obra, señor director, sin contar los contratos adicionales por los elementos que no fueron considerados inicialmente, no le va a terminar costando al país, o no le terminó costando al país 629.000 millones de pesos, sino que de acuerdo con la información que ustedes nos suministran, termina costándole alrededor de la construcción del túnel principal y las dos segundas calzadas, la de Cajamarca, Bermellón y la de Calarcá, Intercambiador Las Américas, terminan costándole alrededor de 130.000 millones de pesos más a lo inicialmente presupuestado, a lo inicialmente contratado. ¿Quién responde por eso, señor director? Nosotros no podemos seguir cometiendo el error que en el pasado cometimos, que una concesión terminaba costándole al país 2 o 3 veces más de lo inicialmente proyectado. ¿Será que quienes hicieron los estudios técnicos, señor director, definitivos, no tendrán alguna responsabilidad por esos sobrecostos en la obra? Hay acciones de repetición. La Contraloría General de la Nación ha adelantado acciones de responsabilidad fiscal por los sobrecostos del túnel de la línea. Esa me la responden ahora. En la información que nos envían no dicen nada sobre eso. En la información que nos envían dicen que el estado actual del túnel y de esas obras está en un 83% y que termina este año, señor director. ¿Realmente se terminará esa obra este año? Y además de esos sobrecostos que quería a ustedes plantearles, pues, y esas preguntas, señor director, que con todo respeto le hago, no es con el ánimo de fastidiarlo, sino de tener absoluta claridad sobre el tema. Quisiera hacer relación a 4 contratos que están en ejecución, adicionales a este contrato al que me acabo de referir, que es el contrato principal. Lo decía al inicio, la primera o la etapa 0 era la construcción del túnel de rescate o del primer túnel. Eso no se terminó y se suscribió el contrato 1833 del 2014 por valor de 104.653 millones de pesos aproximadamente. La obra inició el 15 de enero, la fecha de terminación debe ser el 15 de diciembre de este año. Me preocupa que en el informe que ustedes nos envían dicen que faltando 9 meses para diciembre y después ya de 12 meses no, de casi 15 meses de iniciada la ejecución de esa obra, apenas hay un avance del 30%. ¿Será que en estos 9 meses alcanzan, señor director, a terminar ese túnel de rescate? Contrato 2, contrato 603 del 2014, suscrito con el consorcio con línea 2, valor
109.656 millones de pesos, más o menos. El objeto de la obra, obras anexas, 3 túneles cortos, estabilización de talud, manejo de aguas,